buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin hacer un directo? En realidad, una semana o así, pero claro, acostumbrada a hacer 3 o 4 diarios, pues esto es tremendo. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, amigos de Nextdoor, y bienvenidos a este directo en el que vamos a hablar de un libro que se acaba de presentar, que se llama Un científico en el armario, y que ha escrito Elena Lázaro, que ya la tengo por aquí, y se va a conectar ahora mismo. Conectando con Elena Comunicando. Muy bien, ¿cuánta gente por aquí? Sí me gusta. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿Todo ¿lo he bien? conseguido? Sí, he conseguido entrar, estoy aquí. A la primera, fantástico. Ah, No tienes secretos para ti Instagram ya. vale. Bueno, pues como os decía, el directo de hoy es un directo en el que vamos a hablar con esta señora que tengo aquí debajo, que se llama Elena Lázaro Real. Lo de Real no sabía yo, ese apellido tuyo. Que ha publicado un libro que se llama Un científico en el armario, que ha sido muy gracioso porque Arantxa esta mañana se le ha ido la pinza y ha puesto un científico en el supermercado, como el de López Nicolás. Uh, ¿No has tenido bien, nunca esa lo digo confusión? mucho en Instagram, ¿no? Que los científicos están en el armario, en los supermercados y en todas partes. Así que lo primero que vamos a hacer es darle las gracias a Elena por sacar un ratito para contarnos esta historia, que es una historia que os va a encantar. A mí me ha tenido enganchada el tiempo que lo he estado leyendo. Y es la historia de un científico que descubrió un montón de cosas y que no se le ha dado quizá la relevancia que tenía, pues por otra serie de cuestiones que Elena nos va a contar. Y voy a empezar hablando de Elena, lo voy a leer porque yo a estas alturas de pandemia me quedan neuronas las justas. Mira, dice Arantxa que estamos muy Portugal, es verdad, fíjate, estamos verde y Es rojo hoy. verdad. Tú estás con el color que yo tenía que haberme puesto, que es el verde. El verde corporativo, yo es que soy Verde muy de corporativo. verde. Portugal total, Pues qué guay. Elena Lázaro es periodista, comunicadora científica e historiadora. Trabaja, aunque parezca muy joven, trabaja desde hace 17 años en la Universidad de Córdoba, en la que dirige su unidad de cultura científica. Y luego me ha gustado mucho esto, porque en vez de decir que es presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, dice que forma parte de ella y que ha sido elegida. Es muy elegante, Elena. Y ha realizado trabajos que tienen que ver con este libro, como el desmantelamiento de la Escuela Histológica Española. Explícanos un poco qué es eso. ¿Qué es la Escuela Histológica Española, Elena? Bueno, la Escuela Histológica Española probablemente la entienda mucho más la gente cuando dice la Escuela Cajal, ¿no? Que es toda esa línea de investigación, todas esas personas que hicieron neurociencia en el primer tercio del siglo XX. eh, no voy a decir a la sombra, pero sí junto a Cajal. Se la ha conocido más popularmente como Escuela Cajal, pero en realidad la Escuela Histológica es una tradición de investigación mucho más amplia que empieza en el siglo XIX y que bueno, pues ocupa a muchos científicos españoles durante más de un siglo en el estudio de los tejidos debajo del microscopio, que era lo que hacía básicamente Cajal. Y yo lo que quise estudiar en aquel momento fue pues cómo esa tradición científica fue de alguna manera que nos llevó a la gloria científica europea a principios del siglo XX, cómo quise estudiar qué pasó con toda esa escuela, con esa tradición científica a partir del 39, cuando en España se instaura un Estado fascista. Quería buscar ese desmantelamiento porque sí que hubo una quiebra, como en muchos otros asuntos, hubo una quiebra en España y quise investigar qué pasó con los investigadores que Y te estaban allí. encontraste con alguna sorpresa. Sí. Además de la sorpresa y otras, que es de lo que vamos a hablar, también has trabajado sobre la sexualidad femenina, sobre la salud reproductiva en los siglos XIX y XX. Y como escritora y divulgadora de la historia, desde 2017 mantienes el blog Algo de Historia Blog. Bueno, eso es lo que pone aquí. Yo, aparte de eso, lo resumiría en 2 palabras. Elena es una lianta profesional.
Sí, básicamente. Básicamente se dedica a eso, a liar de manera muy profesional y desde instituciones muy profesionales a la gente para enredarnos y que divulguemos la ciencia, pero no como el Capitán Araña, sino que ella siempre también se pone la cabeza y nos cuenta historias maravillosas sobre sus doñas del siglo XIX, sobre esas mujeres científicas, pero casualmente este libro no va sobre una mujer científica, va sobre un hombre científico. Y quiero que nos cuentes, Elena, por qué precisamente se lanza este libro en esta semana, en la Semana del Orgullo. Bueno, pues como ya apunta bastante claro el título, Pío del Río Ortega fue un gran científico español, un gran neurocientífico, y fue homosexual. Y estamos celebrando la Semana del Orgullo y evidentemente no es casual que el libro se esté presentando esta semana porque, bueno, en el libro, en la historia que yo trato de contar, la homosexualidad de Pío del Río Ortega, que se conocía, esto es importante, o sea, se sabía que Pío del Río Ortega era homosexual, pero cuando se recupera su figura o cuando se ha hablado de su figura, este es un asunto sobre el que, bueno, se menciona a menudo, pero no se profundiza. Y yo sí quise acercarme a su vida y no olvidar esa parte, porque creo que es necesaria. O sea, creo, estos días he contestado varias veces ¿no? a esa pregunta de, pero bueno, ¿qué importa que un científico sea homosexual? ¿Qué más nos da? ¿Por qué tenemos que contar la vida con quien se acuesta nadie? ¿No? Eso es como un argumento que se utiliza, pero sí, sí que es importante que encontremos esos referentes porque, bueno, hay evidencias y hay estudios, algunos están citados en el libro, que prueban que las personas LGTBI no se sienten seguras dentro del sistema. Hay muchas personas que ocultan su identidad o no la viven con naturalidad. Su identidad sexual la ocultan porque creen que se salen un poco del perfil. Pío del Río Ortega no vivió así, Pío del Río Ortega vivió con naturalidad un Esa es momento. una de las cosas que comentas en el libro, como que tú empezaste. ¿Cómo te lo encontraste? Lo primero, antes de ir por ello, ¿cómo te encontraste la historia de Pío? ¿Cómo supiste que era homosexual? Y luego, ¿cómo llegas a ese quizá prejuicio que tenemos o esa idea preconcebida de, bueno, pues este hombre que nació en 1882, 100 años antes que yo, por eso me he aprendido muy bien la fecha, o sea, las tuvo que pasar putas porque, a ver, imagínate en aquella época. Luego te encuentras que su vida quizá fue un poco más amable, pero ¿en qué momento te topas con la historia? Pues, a ver, yo cuando hice esa investigación sobre la escuela histológica elegí 4 figuras para tratar de entender qué ocurrió a partir del 39. Entonces elegí 2 científicos destacados de esa escuela que se quedan en España después del 39 y 2 que se van. Entre los 2 que se van y se exilian están Rafael Lorente de No y Pío del Río Ortega. Yo me acerqué a esto como nos solemos acercar bastante a menudo al pasado, con cierta condescendencia y cierto prejuicio. Tendemos a pensar que el tiempo es lineal y que todo siempre es progreso y todo es avance. Entonces, bueno, pues evidentemente yo esperaba encontrar a una persona atormentada que vivía en el armario y ocultaba su identidad sexual. Sorpresa, no, no la ocultaba. De hecho, se sabía que era homosexual porque, bueno, en el testimonio biográfico de algunos compañeros suyos, como fue como fue Severo Ochoa, ya se menciona esa relación que tiene con Nicolás Gómez del Moral, al que, bueno, de alguna manera eufemística, pero bueno, propia del tiempo, Severo Ochoa define como el amigo íntimo, la Sí, amistad hablan de amigo fraternal. fraternal, el compañero. Correcto, pero esa fue una pista, ¿vale? Una pista, una evidencia, ¿no? Bueno, tenía un amigo de Pío Río Ortega, pero bueno, ahora convenía entender cómo fue aquella relación.
¿Qué me encontré? Pues analizando las cartas que científicos del mundo le escribían a Pío del Río Ortega para mantenerse en contacto, con los que algunos estableció más amistad, pues yo me encontraba que en las firmas, en las despedidas de esas cartas, pues como mandaba el protocolo de la época, pues un afectuoso saludo y por favor transmita mis mejores deseos. Y póngame a los pies de su señora. Pues el saludo que siempre recibía Pío del Río Ortega era un saludo para su señor padre, para sus señoras hermanas y para el señor Nicolás o para el señor Gómez. Y yo decía, pero bueno, ¿y este? O sea, ¿quién era? Y de pronto encuentro también cartas del propio Nicolás dirigidas a las hermanas de Pío del Río Ortega. De Y hecho, encuentras una carta. de hecho el libro comienza así, que a mí me ha encantado porque el libro comienza con la carta bueno, explicando el fallecimiento, y es Nicolás el que tiene que explicarle a las hermanas, porque están viviendo ellos en Buenos Aires, y es el que pasa una semana en el que no puede ni articular palabra ni coger el boli, y ya una semana después se lo voy a contar a las hermanas, y es él, que es su pareja, ¿no? Que está viviendo con él. Y destacar también que me ha gustado mucho que todos los capítulos del libro comienzan con, a ver que tengo alguno por aquí para que lo enseñe gráficamente. Tengo que decir que el libro está fantásticamente editado por Nextdoor, me encanta la tipografía, la manera que está hecho los destacados. Aquí, por ejemplo, este que es el primero que me he encontrado, el capítulo 4, en primer lugar hay un extracto, Melquíades, que ahora nos explicas por qué, y debajo, en cursiva también, hay otro pequeño extracto referido a Nicolás, a lo que le sucedía a él o lo que comentaba él, ¿no? Y entonces una manera de mantener de una forma amable el hilo, porque hay capítulos en los que se habla de política, se habla de investigación, pero te mantiene ese hilo conductor, comenzando siempre con Melquíades y con Nicolás. Explícanos esto. Bueno, pues este libro que es un poco yo, o sea, que es como muchas cosas mezcladas, ¿vale? Que hay historia política, que hay divulgación científica y que también hay literatura, porque yo, bueno, pues soy periodista, me dedico a la comunicación científica, pero estudio historia, siempre me apasiona la historia política, pero me gusta la literatura y escribo. Pues entonces estos arranques son la parte más literaria que tiene el libro, que es una alusión a un libro esa entrada a ese personaje, Melquíades, que es uno de los protagonistas de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Quien lo haya leído sabe quién es quien lleva la ciencia, quien lleva la alquimia a Macondo, esa figura, ¿no?, que establece la relación con los Buendía. Y me apeteció, Nextdoor es una editorial muy generosa que te deja hacer muchas cosas y le metimos ahí esa presencia, ¿no?, de esa figura imaginada ese personaje imaginado por García Márquez. Y luego, pues, ese principio donde siempre Nicolás es el protagonista, efectivamente, cada párrafo está inspirado en sus cartas o en la interpretación que hago de la carta o de lo que él escribe, porque Nicolás, cuando estamos acostumbrados a leer las biografías de grandes personajes, es costumbre y es habitual que los contextualices dentro de su familia y que escribas quiénes, o sea, que cuentes la historia de quienes les sostuvieron, porque las personas necesitamos, no hacemos las cosas solas, ¿no? Entonces Nicolás fue realmente quien acompañó toda su vida a Pío del Río Ortega, que era un genio. Hay una carta que es maravillosa, que es a mí es la que más me gusta, el testimonio que más me gusta, que es cuando llegan a Buenos Aires exiliados y se instalan en su casa, es en su primera casa. Nicolás le cuenta a sus cuñadas que nos hemos cansado de vivir en pensiones, tenemos una casa con frigider. El frigider es total. El frigider es maravilloso. Tenemos frigider y 2 balcones y todo el rato recibimos en la que le dice, bueno, a él le gusta más hacer las cosas en la casa, para mí es más trabajo, o sea, está como quejándose de me toca aquí, ayer han venido 10 y bueno, pues he tenido que estar preparando cosas,
Pero claro. esa parte es muy tierna, ¿no? Porque es como él dando las quejas, pero dice, pero él está mejor. O sea, como dando a entender que él ha pasado sus crisis, que él ha tenido algún problema y que estando tranquilo dentro de casa y recibiendo a los invitados en casa, porque sí que deja muy claro y explicas en el libro cómo, a pesar de la ciencia, entre compañeros científicos que hacen estancias, se hacen de anfitriones, que a lo mejor no es lo que más les apetece, pero son conscientes de que esa parte humana, que ahora llamaríamos de networking, es imprescindible. Y le tocaba el networking al pobre Nicolás. Claro, de ahí son esos saludos afectuosos siempre de los científicos a Nicolás, porque Nicolás El le que le toca hacer rellenaba la copa de vino era Nicolás. ese, ese papel social que evidentemente, por lo que apuntan otros testimonios sobre Pío del Río Ortega, era un señor muy sereno, más bien tímido, muy trabajador, muy pausado y muy sensible. Entonces, este tipo de personaje para ir de fiesta, pues no debía ser tampoco la alegría. Esto es una deducción muy personal, pero bueno, de lo que he ido Las consiguiendo el descripciones personaje. siempre, siempre, ¿no? Lo llaman como apocado, tranquilo. Entonces, son unas descripciones que no son del alma de la fiesta, vaya. No. Claro, entonces Nicolás cumplió esa función y luego cumplió una función importantísima que es Severo Ochoa, quien lo cuenta en su biografía, cuando relata un capítulo que está ahí narrado, muy conocido, una bronca que tienen Cajal y Pío del Río Ortega. Sí, ahora nos lo eh, cuentas después. y Pío sale del laboratorio y sufre muchísimo por eso. Y Severo Ochoa cuenta esa crisis donde Pío del Río Ortega, por una bronca, por un problema emocional, enferma. Y la persona que le acompañó todo el tiempo en la pensión hasta que se cura era Nicolás Gómez del Moral. Pero ¿quién te va a cuidar cuando estás con un problema Claro. gordo? En fin, ¿te parece? Esta entrada del capítulo 7, que la he marcado porque me ha llamado mucho la atención, dice, lo voy a leer, ¿vale? Dice, opinar tiene un precio, no es gratis hablar, no es fácil pensar, aunque en realidad nadie busca tu firma cuando nadie te conoce o nadie te quiere conocer. Nadie te juzga cuando nadie te recuerda, nadie te olvida si no existes, nadie acaba convirtiéndote en nadie. Firmado N. Sí, ese es un texto, es mío, eso no lo dejó escrito Nicolás, pero es como efectivamente ha pasado. Nicolás no existe, deja de existir. O sea, Nicolás es un testimonio, es unas cartas, existió evidentemente, pero no le encontramos, porque el importante, el relevante, el que pasa a la historia es Pío del Río Ortega. Eh, pero Nicolás se vuelve a convertir en una sombra, que es un poco de lo que habla el capítulo. Es la historia, la parte más incompleta de esta historia, que yo aspiro a algún día poder completar, porque las historias hay que ir completándolas. Y efectivamente, pues Nicolás desaparece. Luego el tema de la opinión y de posicionarse es que, bueno, pues Pío del Río Ortega y Nicolás, aparte de que con su vida y su ejemplo, pues evidentemente ya se están posicionando, retratando, políticamente Pío del Río Ortega también lo hizo, acercándose al partido de Lerroux y separándose de él cuando Lerroux gira a la derecha, se hace más conservador. Pío del Río Ortega sale de ahí, pero Pío del Río Ortega su firma está con la de todos los intelectuales en defensa de la República, en favor de la Unión de Repúblicas Soviéticas, porque después de la Revolución Rusa, en realidad las personas progresistas, aquello les enamora como un experimento social, ¿no? Por fin iba a llegar la igualdad y demás. O sea, las personas que eran eh, avanzadas en su pensamiento, pues veían aquello como el gran experimento. Entonces, bueno, ese posicionamiento evidentemente no le sale gratis a Pío del Río Ortega. Él se exilia por muchos motivos y el político es uno más. Me gustaría que nos hablaras un poquito de cuál es la relevancia para la ciencia de Pío del Río Ortega. Es decir, ¿qué hizo? ¿Por qué fue propuesto 2 veces a premio Nobel, que se dice pronto? ¿Por qué estuvo en Oxford? ¿Qué pasó allí? ¿Y por qué fue tan relevante su investigación? Y ahí, si quieres, lo enlazas a por qué quizá
quedó atrás. Pero sí que me ha gustado mucho esa parte, te lo comentaba antes, esa parte divulgativa con la que empieza, que además lo explicas pues, de una manera muy divulgativa, se puede entender perfectamente para cualquier lego en qué consistía su investigación, los tipos de células neuronales y cómo cortas un poco la explicación y pasas a la parte 2 del libro donde ya te explayas un poquito más para que tengas esas inquietudes histológicas. Sí, bueno, el que la parte más de divulgación, más que tiene que ver más con la ciencia, no fuera el foco central ni único, porque como decíamos, pues tiene mucho, efectivamente está apuntado en el inicio, porque hay que entender porque vamos a hablar de Pío del Río Ortega, no era un cualquiera. Básicamente, ni el Alzheimer, ni el Parkinson, ni lo que sabemos de la esclerosis, incluso, yo qué sé, pues cantidad de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso se podrían entender si no hubiéramos tenido a Pío del Río Ortega, porque sienta unas bases fundamentales. Es quien completa el mapa del sistema nervioso. Cajal logró ver las neuronas, caracterizarlas y decir que son las protas de la película, ¿vale? Del cerebro. Entonces, pero Cajal, con su técnica y demás, sabe que ahí hay algo más. ¿Pero qué es eso más? Y había otros científicos que hablaban de, bueno, hay algo, el tejido nervioso aquí hay algo que es principal, que es Cajal el que lo define, las neuronas, y hay algo más que entonces se llama neuroglía, que es el pegamento. Es como algo hace que esas células importantes estén junticas y funcionen. Bueno, pues Pío de Río Ortega es el que de verdad lo encuentra eso que Cajal llamó el tercer elemento. Pío del Río Ortega lo encuentra, es la microglía y los oligodendroglía, y lo caracteriza y explica qué función cumple. ¿Qué función los oligodendrocitos cumplen una función de fijación y de protección de las neuronas? Y la microglía, que se conoce como células de Ortega, las células de Ortega lo que cumplen es una función inmunitaria, o sea, son como la defensa de las neuronas ante la enfermedad. Por eso hablaba de enfermedades como el Alzheimer, incluso la demencia. Ahora ahí, bueno, de lo que descubrió Ortega ha servido para que el avance es brutal. Ahí ha habido unos años, eso lo cuenta ahí en el libro, hubo unos años como que se paró, como que la microglía la neuroglía no se le dio tanta importancia y sin embargo hace años que se retomó y se vio que ahí había algo fundamental en unas funciones que ya había descrito Pío del Río, pero bueno, claro, las técnicas de imagen que tenemos ahora te permiten mapear el cerebro perfectamente y encontrar nuevas funciones. De hecho, se ha relacionado, porque bueno, las células de Ortega trabajan un poco, fagocitan todas las lesiones, residuos que se generan pues, en un derrame o en un cáncer y demás. Pío del Río era histopatólogo, estudiaba tejidos. Ahí la bomba, dijo, vamos, esto es lo mío, o sea, estoy descubriendo aquí, guau. Estudió tejidos y estudió tejidos relacionados con la enfermedad, la bomba, y encontró las células que se ocupaban de acabar con todo ese residuo. Ahora hay investigaciones nuevas que están ahí citadas en el libro que relacionan esa función fagocitaria, sin embargo, con un papel no del todo bueno, porque parece que en algún momento la microglía puede funcionar como una especie de veneno que se ha relacionado con algunos procesos de demencia senil y demás. Pero bueno, si Pío del Río Ortega no hubiera puesto ese foco, bueno, pues es posible que, bueno, que alguien llegara a la misma conclusión que él, pero lo hizo él. Fue el primero que lo hizo. Él fue el primero que lo hizo, superó en alguna medida a Cajal, que no conseguía definir ese tercer elemento, pero bueno, es lo que pasa con la ciencia, ¿no? Que el que viene de atrás supera al que estaba delante, pero básicamente porque aprovecha ese conocimiento generado, así conseguimos que avance la ciencia. Lo que sabemos hoy, seguramente mañana nos servirá, y de esto creo que llevas hablando varios meses. ¿Y qué le pasó a
de la pandemia, porque vamos, tienes aquí unas páginas sobre la gripe del 18 que para haber estado escrito esto el año pasado tiene tela. Pero quiero que me cuentes, con todos estos descubrimientos que hizo Ortega, Ortega con H, por cierto, estamos quedando todo el rato, pero es Ortega con H, esas dos propuestas a premio Nobel, ¿por qué no ha sido tan conocido? ¿Por qué lo de quedarse a la sombra de Cajal? ¿Qué le pasó con Cajal? ¿Qué problemilla tuvo con él? Y un chisme que cuentas por ahí que ocurrió con un conserje que, por lo visto, tenía bastante poder, este señor. Sí. Bueno, por qué no consigue el Nobel Pío del Río? Bueno, la competencia tampoco era baladí, quiero decir, los descubridores de las vitaminas, o sea, Sí, que poco le iba mal, ¿no? hablas de ellos también en el libro. Sí, bueno, no lo tuvo fácil, pero ¿por qué? Al menos sí deberíamos de plantearnos por qué no sabemos que teníamos a un científico que fue 2 veces candidato al Nobel. Ojo, que en el libro está la historia de Lorente de Nos, que lo fue 4 veces candidato, ¿eh? Pero bueno, el caso de Pío del Río Ortega, ¿por qué no tuvo más apoyos en esa candidatura, en esa propuesta, más apoyos desde el país? Es, pues según han apuntado más historiadores, y no solo yo, pues tiene que ver posiblemente pues, con su posicionamiento político. Si su homosexualidad influyó allí o no, bueno, pues creo que una cosa está relacionada con otra. Sí que a nivel doméstico en España lo tuvo complicado, por ejemplo, en la Real Academia de Medicina, cuando era como su sitio natural, y es rechazado, o sea, y sustituido por una persona que no aportó ni la 10ª parte de lo que había aportado, y la Real Academia de Medicina rechaza a Pío del Río Ortega. Eso sí que fue muy sonado, de hecho otro compañero, Rodríguez Lafora, en solidaridad con él, abandona la Real Academia de Medicina y se organiza un gran homenaje en Madrid para denunciar toda la intelectualidad. Va a Valle Inclán y escribe, ¿no? Y es ese momento revolucionario de los carcas el sector más reaccionario y demás. Entonces, bueno, eso explica un poco ese momento, y teniendo en cuenta quién al final acaba escribiendo la historia de este país, es normal que nos olvidáramos durante 40 años de los científicos más progresistas, que vivieron de otra manera, porque eso no era lo español. Tenemos que tener en cuenta que hemos definido lo español durante 40 años como una parte. Lo español es diverso. Pío del Río Ortega es tan español como cualquiera, y Pío del Río Ortega fue un homosexual libre y con un enorme talento científico, sereno y trabajador, que tiene muy poco que ver con esa imagen, ¿no? Del español gritón Sí, y que sí. hace hablar de todo, y el folclore y la alegría de la fiesta, ¿no? O del poeta, porque parece que el que inventen ellos, ¿no? Y el que somos un país de letras y de poetas y no de científicos. Eso Perdón. también, eso también lo rebates, y me diversifico un poco porque quiero que me cuentes lo del conserje, pero rebates en el libro esa idea de que Spain is different y ese supuesto atraso científico que sufrimos durante el 19, y tú rebates con datos que realmente no solo no estábamos tan mal, sino que para lo que teníamos en investigación, que siempre ha sido poco en este país, pues en aquel momento en comparación con otros países no estaba mal. Hombre, el debate sobre el atraso científico español, el presunto atraso científico español, es como que viene de mucho antes de este momento en el que se centra el libro. Empezamos con esta discusión en el siglo XVIII a cuenta de los franceses y los enciclopedistas que deciden que abrir este debate y decir que, bueno, en España, desde que España no quiere ser diversa, que es en el siglo XV, cuando España bueno, no era España entonces, pero bueno, se me permite la licencia, ¿vale? Cuando de la península salen judíos y musulmanes y nos queremos hacer uniformes,
y eso sí tiene mucho que ver con este libro. Cuando queremos contar en la historia que somos lo español y que lo español es esto, esto y esto, y es blanco y no hay grises ni otras tonalidades, ¿no? Bueno, pues eso ya hay un debate. Cuando renunciamos a nuestra diversidad, los franceses dicen que nos convertimos en atrasos. Entonces, ese debate ha estado siempre. En este momento histórico en el que yo me detengo en el libro, la ciencia española le hablaba de tú a tú al resto de la ciencia del mundo, en particular a los alemanes, que eran quienes iban marcando un poco, Sí. quienes iban marcando el ritmo. Y las pruebas son, pues, la cantidad de investigadores que venían a España a conocer lo que se estaba haciendo. Es evidente que en unas áreas hacíamos mejor papel que en otras. Y en la neurociencia, donde trabajaba Pío del Río Ortega, pues estábamos a la vanguardia, a lo que aportaban los investigadores, iba a decir los, porque los neurocientíficos mayoritariamente eran hombres, pues era mucho y esa parte de la historia pues hablamos siempre con bastante complejo. Es más, incluso ese desmantelamiento del que yo hablo y demás, que hay una quiebra porque 40 años de dictadura quiebran una línea en la que España iba avanzando y hay una quiebra en muchos sentidos. También es verdad que hay quien se mantiene, que mantiene la tarea y la labor. Este país no ha perdido talento y la prueba la tenemos hoy. O sea, nos pueden faltar muchos recursos, nos pueden faltar muchos recursos. La ciencia española sufre un problema que es de una falta de apuesta a largo plazo y de recursos, pero no solamente de recursos en lo público, también en lo privado. Pues si tenemos un problema ahora para producir vacunas, porque hemos renunciado a la parte que tiene que ver con la actividad privada también de investigación, que es que parece muchas veces hablamos de esto y hablamos solamente de recursos públicos, ¿no? También la apuesta pública, o sea, el haber facilitado un tejido empresarial que hubiera, se hubiera centrado en la biotecnología. Talento tenemos, lo que ha faltado es recursos y apuesta emprendedora, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que no vamos a poder producir la vacuna, porque no nos hemos centrado en eso, ¿no? Entonces, esa falta de recursos sí que existía entonces, pero falta de talento, atraso científico, yo creo que los autores que lo han discutido mucho mejor y argumentado mucho mejor que yo, y están ahí citados en el libro, y quien quiera saber un poco más, pues hay maravillosos libros sobre ello, creo que merece la pena acercarse Ahora a que has ello. sacado el tema de las vacunas, y antes de que también has mencionado el tema de las mujeres, y quiero que nos cuentes también esa parte del libro en la que hablas de Emilia Pardo Bazán, pero ya que has mencionado el tema de las vacunas que nos afecta directamente, cuéntanos cómo es este capítulo en el que hablas del virus que nos enseñó salud pública y defines, bueno, pues los tipos de gripe A y la crisis sanitaria, y empiezas a explicar cuáles son las normas para evitar la propagación del 18. Impedir la libre circulación, limitar el número de viajeros por barco, eso que todavía no hemos conseguido en los aviones, o vamos despacito, por lo menos. La frase es: había que evitar las grandes aglomeraciones a toda costa. Esa era la consigna. ¿Y esto cuándo dices que lo escribiste? Eso, el año pasado, lo terminé el año pasado, en mayo, de hecho, al final aparece mayo de 2019, y sí, lo releí cuando empezó todo esto, porque ya estábamos con las correcciones en realidad, y dije, madre mía, el capítulo de la gripe, ¿cómo me habrá quedado? Y sí, yo misma también me asombré de cómo se parecen las medidas de control de todo esto. Estamos trabajando igual que hace 100 años. O Hubo sea, que que no... movilizar al personal sanitario y buscar soluciones a la falta de médicos y enfermeras. Y se buscaron voluntarios entre los profesionales, a quienes se ofrecieron 50 pesetas en concepto de dietas y gastos de viaje. Y nos vienen a la mente las peticiones de médicos en Alcázar de San Juan, los hoteles que abrían para que pudieran dormir los profesionales sanitarios. En definitiva,
La epidemia de gripe de 1918 puso a prueba el sistema sanitario europeo y, por supuesto, el español, que una vez aprendida la lección en enero de 1919, vio como el gobierno promulgaba una nueva ley sanitaria. Sí, sí, aprendió la lección estupendamente. Se ha visto que se mejoró en aquella época, pero después se nos ha ido olvidando un poquito. Bueno, algo casi se nos olvida del todo porque, claro, cuando hablo ahí de las vacunas, del calendario de vacunas obligatorias y demás, bueno, pues sí que hubo conclusiones importantes de aquella pandemia y algo nos quedó. El problema es que se nos empezaba a olvidar y aparecían movimientos antivacunas, ¿no? En el país de los que también hablo. Sí, resulta sorprendente. Y yo escuchaba, bueno, leía a Mónica García Ler cuando estábamos en pleno confinamiento, ¿no? Y decía, ojo, que estamos intentando controlar una pandemia en el siglo XXI con las herramientas del siglo XIX y el XX. Y en cierta medida tenía razón, porque efectivamente las medidas eran las mismas, o sea, volcarlo todo en que la gente no se agrupe, en que exactamente, y dice, bueno, ¿y la tecnología? Porque a lo mejor tenemos tecnología para hacer otras cosas, ¿no? Pero sí que se parece bastante también en las heroicidades, ¿no? Como la de los médicos y las enfermeras. Hubo hasta cargos públicos. El alcalde de Las Palmas, que era médico, abandonó el Sí. cargo y se puso a trabajar y se fue a uno de los centros de confinamiento a ayudar cuando llegó allí bueno, uno de los barcos con uno de los capítulos más tristes, que apareció un barco con cientos de personas contagiadas y tuvieron que confinarle y murieron muchos en Las Palmas, iban desde Coruña hacia Cuba. Bueno, pues Un hubo un heroicidad. millar de pasajeros atracó en Las Palmas con 500 infectados y 9 muertos. 2 días después, el gobierno cerró todos los puertos para evitar que los migrantes movilizaran la pandemia. No sé si nos suena eso de que el gobierno cierre los puertos y los Sí, aeropuertos, que en aquel momento... correcto. Los vapores eran los vuelos low cost de ahora ¿Y y los entonces... trapos, Elena? ¿Qué son los trapos? Los, los, Ah, el comercio de tela. los trapos, ¿se prohibía la circulación de trapos entre las provincias? ¿Y los trapos que van Sí. con patitas? Sí. Iban los traperos vendiendo los trapos y la circulación del textil se paraliza. Eso afectó a la industria. Hubo una crisis económica también, evidentemente, detrás que vino después de aquella pandemia, pero también facilitó, pues, lo que cuento ahí también, la aparición de empresas productoras de sueros y de vacunas, donde el propio Tello es uno de los protagonistas, el que había dirigido como director del Instituto de Higiene y luego como su inspector general de Sanidad, Jorge Francisco Tello, que era la mano derecha de Cajal, que es quien se queda de facto dirigiendo el laboratorio cuando Cajal se jubila. Tello tuvo un papel fundamental entonces. No sé si fue el equivalente a Simón, pero sí que se ocupó de mucho informe técnico en el que se basaron las decisiones del gobierno. Tello, sin embargo, bueno, pues en el año 39 es depurado, le mandan a casa y se acabó su talento, su conocimiento y su experiencia. Bueno, él pudo sobrevivir porque tenía esa empresa, también es verdad, que le mantuvo, pero Hablas tuvo... también que me ha parecido súper interesante esa parte en la que hablas de cómo comienza, ¿no? Ese paso de ser funcionario a tener una empresa privada, cómo no se ve bien, como las analogías de, bueno, solo nos falta que los catedráticos hablan una academia para enseñar a los alumnos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sí, efectivamente hay un debate, de hecho se produce en un periódico entre un conocido socialista y el propio Tello, porque bueno, pues se le recrimina que desde lo público y con los recursos que tenía lo público, pues lo aprovechara para crear un negocio privado. Hombre, ahora no lo aceptaríamos, veríamos un grave conflicto de intereses, ¿no? Pero es un debate que se plantea entonces y que, bueno, también nos sirve para ver que efectivamente lo que dice Tello es, perdone, pero yo tengo que alimentar a mi familia, lo que gana un profesor de universidad es verdaderamente ridículo. Vaya, otro paralelismo con el siglo ¿Qué cosas? XXI. ¿Qué cosas?
Bueno, llevamos casi 45 minutos hablando. Quiero que nos hables un poco de las mujeres, pero antes quiero que nos cuentes esa anécdota que se ha quedado en el tintero de Cajal, y además teníamos aquí unas imágenes que me han gustado mucho. La imagen del selfie de Cajal cuando llega al laboratorio. ¿Cómo es eso? Pues bueno, Cajal era un gran aficionado a la fotografía. Hay varias biografías de Cajal que recuperan esta figura, porque este es el Cajal menos conocido, ¿no? Uno piensa Cajal y de pronto aparece un señor con barba y muy solemne, pero hubo otro Cajal, Un señor como este, ¿no? Que es el que un pinta señor en como Sorolla. este, pintado por Sorolla, magnánimo, ¿no? Pero existió otro Cajal, que fue ese Cajal joven y demás, que tan maravillosamente también recoge otro libro de esta misma colección, del Café Cajal, ¿no? De Next Door, donde se habla de ese Cajal que era aficionado a la fotografía, porque eso es un selfie. Eso es un selfie de principios del siglo XX. Y si veis la mano derecha de Cajal, está en realidad sujetando el disparador de la cámara de Así fotos. como que no quieren la cosa. Le está dando, tiene un palo selfie y efectivamente está disparando. Bueno, pues ese caos, ¿no? De ese investigador en su laboratorio con todo por medio y demás, y ese es el Cajal creativo y el Cajal eh, que consiguió descubrir y describir las neuronas y que creó todo aquello. Pero luego está el Cajal mito. Pero ahí tiene una pinta de, vamos, la pose de influencer, yo se la compro, ¿eh? O sea, esa pose distraída, miro para un lado, me cae el pelo por aquí, total. Sí, Cajal se gustaba, ¿eh? Sí, sí, se Cajal se gustaba, gustaba mucho. se gustaba, se gustaba. Hombre, Cajal Y, tenía razones para gustarse, pero es que se gustaba, porque Pío del Río Ortega tenía razones para gustarse, pero no se gustaba tanto, ni hacía alarde. Entonces Cajal tenía una personalidad tremenda y sobre todo cuando Pío del Río Ortega llega al laboratorio, empieza a trabajar, no trabajan en el mismo laboratorio, esto es importante. Están juntos en las mismas instalaciones, pero Cajal dirige el Laboratorio de Investigaciones Biológicas y Pío del Río Ortega, que quiso trabajar con Cajal, pero aquello no cuajó. No sabemos por qué, no se lo podemos achacar a nada, pero aquello no cuajó, pero sí que empieza a trabajar Pío del Río en el laboratorio que estaba en las mismas instalaciones y que dirigía otro Nicolás, Achúcarro, que era el laboratorio de histología general y patológica, que bueno, hacía un trabajo parecido, que es el estudio de los tejidos, y compartían las mismas instalaciones. Achúcarro muere joven y es Pío del Río Ortega quien pasa a dirigir ese laboratorio. De alguna manera, Pío del Río Ortega ya, al menos en teoría, debería de poderle hablar de tú a Cajal, ¿no? Porque ambos dirigían un laboratorio de la Junta de Ampliación de Estudios, que es el equivalente ahora al CSIC. sí, sí. Entonces, bueno, pues compartían instalaciones, lo cual obliga al personal técnico, en este caso a un conserje concreto, a ocuparse de los dos laboratorios. Y ese es el capítulo que tú querías que contáramos. Está bastante contado, o sea, se conoce, ¿no? Lo que yo he hecho es una lectura a partir de cartas y demás de cómo debió de ocurrir aquello, cómo yo creo que también debió ocurrir aquello. El conserje no aguanta, el conserje que viene trabajando toda la vida con Cajal y que está acostumbrada a las manías de ese jefe y a esas maneras de trabajar, de pronto se encuentra con otra persona que da órdenes, pero que no tiene nada que ver con esa personalidad, que es un señor sensible, que es un señor muy trabajador, que no conoce de horarios, que aparece allí en el laboratorio todos los días, que no entra al juego de los tejemanejes y tienen un enfrentamiento. Pío del Río Ortega presenta su queja y demás a Cajal y Cajal no se alinea con Pío, con su compañero, con su colega científico, sino que en todo momento defiende la postura del conserje y la solución que encuentra es mandar fuera de las instalaciones
muy elegantemente, diciendo que seguramente se encontrará más cómodo en otro sitio, y le manda fuera de esas instalaciones. Ese es el capítulo que hace enfermar a Pío del Río Ortega, del que habla Severo Ochoa, y bueno, luego aquello lo arreglan, hay otra conversación cordial y demás, Hacen las paces, pero ¿cómo? hacen las paces un poquito. Sí, hombre, un poco, eran señores de ciencia que, bueno, pero, pero retrata bastante, ¿no? Cómo debía de entenderse a Pío del Río Ortega, que no encajaba con el estereotipo, no encajaba bien, evidentemente. Y este capítulo en el que hablas, que me ha parecido muy curioso, sobre cómo pensaban los investigadores que debía ser la esposa perfecta, ¿cómo es esto? Bueno, pues existe un libro que todavía se recomienda su lectura. Me gustaría que se recomendara su lectura, que es maravilloso, que son los consejos de Santiago Ramón y Cajal a los jóvenes investigadores. Y este es un libro que se cita cada año, cada arranque de curso a los doctorandos, a quienes se inician en las carreras, ¿no? Y entonces volvemos a decir, tuvimos un premio Nobel en ciencia y estos eran sus consejos, sigue su ejemplo. Pues estaría bien que alguien contextualizara estos consejos. Santiago Ramón y Cajal era un hombre de su tiempo y como tal, pues consideraba que las mujeres podían ser intelectualmente equivalentes, pero eso no era un tipo de mujer que conviniera Para a un ningún intelectual. un intelectual. Un investigador debía de buscar una mujer como su compañera de vida que se ocupara de sus necesidades básicas. Entonces, este es uno de los consejos que daba Cajal. Yo en el libro lo que mantengo es que efectivamente es un hombre de su tiempo, pero precisamente es un hombre de su tiempo, porque en ese mismo tiempo había mujeres también de su tiempo que estaban cuestionando ese discurso desde el mismo momento en el que se empezó a construir. O sea, la inferioridad intelectual, la presunta inferioridad intelectual de las mujeres fue discutida desde el mismo inicio, también científicamente y por supuesto intelectualmente. Yo ahí menciono expresamente a Emilia Pardo Emilia Bazán, Pardo Bazán. que fue, bueno, primero porque yo cualquier ocasión que encuentre citaré a Emilia Pardo Bazán, porque es una diosa, lo fue, y esto hay que decirlo, pero Emilia Pardo Bazán, que fue amiga de Cajal, cuestionaba todo esto, defendía el derecho y la necesidad de educar a las mujeres, porque eran imprescindibles no renunciar a la mitad del talento de la humanidad, que es una lucha en la que seguimos, porque aunque evidentemente y de manera práctica todas las mujeres tienen el libre acceso a la educación y a la educación superior y todo esto, está muy bien, pero seguimos teniendo problemas en las ingenierías porque no hay vocaciones femeninas. Perdona un segundo, Y Elena. El título del libro que están preguntando es Un científico en el armario, correcto, de perdón. Next. De todas maneras, en mi perfil lo tenéis. El último post está puesto el título del libro y luego lo volveremos a poner cuando acabe el directo. Pues eso, hablamos en ese capítulo, hablo de cómo se entendía cuál era el papel que se quería adjudicar a la mujer desde unos discursos y desde otros que también lo cuestionaron. Está bien esas reflexiones, ese extracto que recoges de Emilia Pardo Bazán, en la que explica cómo ella ha servido de alguna manera como de llave para entrar en la universidad a las mujeres, y explica que ella tampoco ha hecho una, digamos, apología del feminismo, pero que siempre ha luchado por ello. Sí, bueno, mujeres feministas en España y teóricas del feminismo hubo bastantes que se acercaron al feminismo de diferentes posiciones. Emilia Pardo Bazán fue una de las imprescindibles, pero hay otras figuras como la de Teresa Mañé, su seudónimo era Soledad Gustavo, que lo hace de posiciones más radicales de izquierda. Teresa Mañé era
era anarquista y sí que construye un discurso más revolucionario en el sentido de que reivindica un cambio social mucho más profundo del que puede llegar a ambicionar Emilia Pardo Bazán. Pero sin embargo Emilia Pardo Bazán fue fundamental porque sí existió esto es un debate que da para bastante, ¿no? Sí que existió un feminismo conservador, sin duda. Otra cosa era hasta dónde llegaba ese feminismo o si realmente buscaba un cambio social profundo o no. Pues el cambio social profundo no lo... Emilia Pardo Bazán era la condesa Pardo Bazán, quiero decir, no era una revolucionaria que buscara la igualdad social, porque no la comprendía así, vamos, está claro, pero sí que defendió la necesidad, no solamente el derecho, sino la necesidad de educar a las mujeres para conseguir no perder ese talento. Bueno, pues a mí esta parte me ha gustado mucho porque es una manera de incluir esa vertiente tuya reivindicativa y en la que siempre hablas de esas mujeres y de esas doñas y que tienen que estar presentes de alguna manera y has encontrado la manera de colar ahí a Emilia, que además viene muy a cuento. Me gustaría que nos quedan 5 minutitos, bueno, nos quedan porque queremos, quiero decir, de aquí no nos echa nadie, pero sí me gustaría que nos dijeras qué ha supuesto para ti escribir este libro y qué crees que puede aportar a la gente que lo lea, a la gente que esté pegada a la ciencia y a la gente que no está pegada a la ciencia. Bueno, pues para mí ha supuesto una aventura. O sea, he escrito toda mi vida desde que tengo uso de razón y capacidad para juntar letras. Siempre me ha gustado hacerlo, pero es el primer libro que publico y bueno, pues mentiría si no dijera que estoy absolutamente emocionada, estoy contenta. Seguramente yo soy muy autocrítica y habría cosas que cambiaría o que mejoraría, ¿no? Pero aspiro con él, lo primero, de verdad, y es muy básico, no tengo grandes aspiraciones, no espero el Nobel de Literatura, quizá con el tiempo, pero, pero aspiro a que la gente lo pase bien leyéndolo. Mm, y si aprende algo, me apetece, si aprende algo de ciencia, el que se acerque, la persona que se suele acercar poco a la ciencia, me gustará. Las personas que se acercan mucho a la ciencia y poco a la historia política, me enamorará, que se acerquen también a ese mundo. Y bueno, y a quien quiera disfrutar un poco más del estilillo, de mi manera de contar las cosas, que es bastante sencilla, porque no tengo una escritura compleja ni intelectualmente elevada. Yo siempre he dicho que soy una bruta, porque me dedico a eso de la divulgación, se llama a vulgarizar las cosas. Y bueno, pues aspiro a eso, a que guste, a que entretenga y a que contribuya o ponga un granito más en esa montaña con la que pretendemos saltar determinadas barreras o determinados prejuicios o imágenes preconcebidas de una ciencia muy uniforme, hecha por un tipo de persona concreta. No, la ciencia es muy diversa, también entre las manos que la hacen o las cabezas que la piensan. Así que aspiro a contribuir un poco eso y a recuperar una parte de nuestra historia que considero fundamental porque fuimos modernos y no debemos dejar de serlos. Pues yo te daré mi opinión breve, pero creo que de verdad que ha sido un regalo poder leerlo en este verano. Creo que lo decía en el post, creo que tiene que ser una lectura de verano imprescindible para todos los que quieran tener esa mirada de la ciencia un poco fuera de los clichés, fuera de los clásicos. Leerlo es como a ratos ver un capítulo de Amares para siempre, en el que te zambulles en las costumbres de la época. Leerlo también es aprender sobre divulgación, aprender sobre qué ocurre en nuestro cerebro y cómo se descubrió hace mucho tiempo y cómo cabalgamos a hombros de gigantes y que esos gigantes también estaban entre nosotros. Leerlo también es pensar en la historia,
en la historia no tan lejana, una historia en la que las cosas eran muy diferentes y que gracias a que hubo mujeres valientes y que hubo hombres valientes ha cambiado, y no olvidarnos de que es gracias a eso, ¿no? Y que cuando se habla esa pregunta del principio que tú decías, pero ¿por qué hay que hablar? ¿Por qué es importante, ¿no? ¿Con quién se acostar aquí el señor Pío del Río? Bueno, pues es importante en el sentido de que justo antes de empezar este directo estaba viendo Twitter, esa gran costumbre, y estaba viendo la respuesta que le había dado un presentador de la ETV a una chica, no sé si era concursante, que le dice, bueno, pero la pregunta es, dices que es tu mujer, pero ¿tu mujer qué es? Y la chica le contesta, pues es mi mujer. Ya, pero tu mujer, tu pareja, tu compañera, y la chica le dice, pero ¿tú tienes mujer? Sí. Dice, bueno, entonces, ¿qué me estás preguntando? Pues es mujer, y le enseña la alianza y dice, pues mi mujer, ¿qué quieres que te explique, no? Y eso ha ocurrido hoy o ayer, o sea, el Twitter era de hoy y no sé dónde ha ocurrido esto, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante, porque a día de hoy hay cazurros integrales que desde los medios de comunicación y en programas públicos incluso, o sea, en cadenas públicas, juegan con eso, y tenemos a este hombre, pues hace 100 años partiéndose el lomo y teniéndose que ir a Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es importante y creo que es bonito ese punto en el que recoges toda la historia, parte de la historia de la gripe del 18, porque me parece que es una, digamos, bueno, pues una casualidad, una serendipia, pero que ahí está. Y en definitiva, alabar de verdad tu manera de escribir, porque es simpática, porque tienes tus gags, tienes tu humor propio, tus coñitas propias que no le restan, sino que le suman a esa vorágine de datos, apellidos, cargos, puestos, repúblicas, instituciones que ya no se llaman así de otra manera, y me parece que tiene muchísimo mérito y que es muy ágil, que habéis jugado muy bien con lo que son los pies de página, lo que son los epígrafes, y valorar, por supuesto, también y esa generosidad en la que recoges toda la bibliografía y dices, bueno, señores, que yo he contado esto y que esta película de Amar es para siempre está aquí, y que yo me he pasado mis horas aquí, aquí, aquí y aquí, y aquí lo pueden consultar ustedes si quieren. Creo que es un trabajazo, así que lo disfrutes mucho, que disfrutes Muchas el gracias. parto, que disfrutes tus entrevistas, y yo solo puedo pedir que vengan muchos más y darle la enhorabuena a Nextdoor una vez más. Así que ya sabéis, chavales, un científico en el armario, si queréis haceros un regalito estupendo, pues si lo compráis en vuestras librerías de barrio y de confianza, seguro que los libreros también lo agradecen, y si no, pues seguro que también tenéis maneras de conseguirlo online si no tenéis ninguna librería cerca. Muchísimas gracias, Marian, de verdad, qué gustazo. Nada, ha sido un placer, y nada, a ver si puedes hacer honor a tu verdadera biografía de lianta profesional y liarnos profesionalmente para volvernos a encontrar, ya Gracias. sea en Córdoba, en Madrid. Yo te tengo que dar una sorpresa, Elena, y es que hoy he tenido una reunión con unas gentes, y les he dicho que tú con este libro tenías que estar ahí presente, a ver si sale bien, pero es una cosa muy bonita. No voy a dar más pistas, pero es un evento conocido y chulo, y ojalá puedas estar ahí, y si no ya montaremos otro, pero les he contado, son científicos, gente de la administración pública, les he explicado el libro. Curiosamente, algunos ya habían pedido las reseñas de tu libro a Antonio Calvo Roy. Creo que la va a hacer otra persona, no sé quién ha sido, no sé quién ha sido, quién me ha dicho. Pero bueno, que ya el libro ya era conocido entre esas gentes y les ha parecido una idea fantástica. Así que a ver si con suerte nos vemos en ese evento, y si no, en otros Sí, más. en 1.0, ¿no? Yo tengo ya ganas un poco de... Sí, el evento es 1.0 y luego han empezado, bueno, también lo podemos hacer 2.0. Digo, bueno, a ver si es 1.0, que Córdoba no está tan lejos. Bueno, yo quiero también una foto en el sillón, que yo ya he visto mucha gente sentarse en ese sillón, ¿eh?
¿Verdad? Tengo yo que empezar, ¿eh? Pues nada, cuando quieras, aquí está esperando el sillón y con la librería ahí donde se va derechito, que ahí solo están los libros de los amigos y los buenos libros. Así que Qué un bien. besazo fuerte, Elena. Gracias. Chao. Adiós. Adiós.